Bienvenidos amigos y hermanos que nos acompañan, es un placer saludarles. En esta transmisión consideraremos las respuestas al estudio bíblico de la congregación para la semana del 14 al 20 de octubre del 2019. Gracias por acompañarnos, estamos muy contentos de estar con ustedes y por supuesto y primeramente queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestro Padre Jehová que nos da las reuniones semana tras semana, las cuales nos animan, nos fortalecen la fe y sobre todo nos instruyen sobre Él, sobre su Hijo Jesús también, y esto nos anima y nos motiva a seguir adelante, a no rendirnos pese a las pruebas que cada quien experimenta. Con eso en mente vamos a considerar el estudio bíblico de la congregación, sí, los comentarios pertinentes y relacionados con esta lección número 87, que se titula Hagamos planes con sabiduría práctica. Esto está basado en Lucas 16, 1 al 13. Aquí se considera la parábola del mayordomo injusto y el segundo, usemos las riquezas para hacer amigos. Después encontramos la primera pregunta impresa que dice, en la historia que cuenta Jesús, ¿qué hace el mayordomo para conseguir amigos que lo puedan ayudar más tarde? Respuesta, este hombre llama a los deudores de su amo y acto seguido les reduce considerablemente la deuda que tenían, por lo que termina ganando la amistad de ellos. Sí, eso fue lo que él hizo con la esperanza de que ellos lo ayudaran en el futuro. Por supuesto, no les dijo me van a despedir y por eso necesito que me ayuden después. No, él fue muy prudente, sí, fue muy práctico, fue bastante astuto en su desempeño a este último momento. Segundo, ¿qué son las riquezas injustas y cómo podemos hacer amigos mediante ellas? Bueno, en este contexto, las riquezas injustas son nuestras posesiones materiales, el dinero que tenemos y hasta en cuenta podemos mencionar los contactos que tenemos en este mundo. Ahora, ¿por qué se les llama injustas? Bueno, podemos pensar en el dinero, en las cosas materiales y en el intercambio de favores que predominan en este sistema de cosas. Jehová nunca quiso que el ser humano acumulara riquezas y él sabe, y eso está en la Biblia, que el ser humano se ha corrompido con el fin de alcanzar riqueza, posesiones materiales y, como mencioné, contactos corruptos en este mundo. En ese sentido, la Biblia las llama riquezas injustas. ¿Y cómo podemos hacer amigos mediante ellas? Bueno, podemos decir que todo esto, nuestros bienes materiales, nuestro dinero, nuestros contactos en el mundo, podemos usarlos de una forma práctica, con sabiduría, para apoyar las actividades relacionadas con el reino. A veces, algunos lo han hecho donando un terreno para un salón del reino, otros para dar trámite o agilizar el trámite a un permiso de construcción, ya que por lo burocráticos o complicados que son, hubiera sido casi imposible poder realizarlo, y otros han apoyado con sus bienes materiales a hermanos que se han desgastado por servir en la obra. Entonces ahí tenemos la respuesta, ¿qué son las riquezas injustas y cómo podemos hacer amigos mediante ellas? Tercero, ¿quiénes pueden recibirnos en las moradas eternas si somos fieles al usar las riquezas injustas? Bueno, la respuesta es solo Jehová y su Hijo Jesucristo pueden recibir a alguien en el reino celestial o en el paraíso terrestre bajo este reino. Por eso, debemos esforzarnos por fortalecer nuestra amistad con ellos usando nuestras posesiones materiales para apoyar las actividades relacionadas con el reino. De esta manera, cuando el oro, la plata y cualquier otra riqueza material pierdan su valor, nuestro futuro eterno estará garantizado. Y queremos comentar que
esto refleja una cualidad que es la generosidad, y lo opuesto de la generosidad es el egoísmo. Y como hemos aprendido, el ser humano por naturaleza es egoísta. Entonces es parte de vestirnos de la nueva personalidad, dar. Es patente que muchos han asistido al Salón del Reino por años, eso salió en el broadcasting, y jamás han realizado una donación a la caja de contribuciones. Sin embargo, es patente y es determinante que Jehová está al tanto de todo esto, Jehová está al tanto de cuán generosos somos, y es por eso que Él recompensa a sus siervos y los bendice, pero Él lo hace en secreto, sí, porque Él observa cómo somos en secreto. Por supuesto, no se pasa una lista para ver quién ya dio su contribución en el Salón del Reino o quién ha ayudado. Estas son obras en privado que quedan entre la persona y Jehová. Comentarios adicionales. Bueno, hay algunos puntos pertinentes relacionados con estos dos temas, el mayordomo que actuó con esa sabiduría práctica y también el ser fiel en lo mínimo, así como en lo mucho, y por supuesto no podemos estar divididos sirviendo a Dios y a las riquezas. Entonces, Jesús de ninguna manera recomendó que debíamos actuar fraudulentamente, Él simplemente recalcó la forma práctica en la que este mayordomo actuó. Y es lo que Él quiere que nosotros aprendamos a hacer, aprendamos a actuar de manera práctica. Por lo tanto, de alguna manera, a todos se nos encomiendan asignaciones, ya sea espirituales o seglares, sí, en la congregación, en el lugar de trabajo, en la misma familia, puede ser. Así es que debemos esforzarnos por ser diligentes y también responsables en el cumplimiento de nuestras tareas o asignaciones, demostrando así que somos confiables, no importa si son tareas de poca importancia o de mucha relevancia. El hombre de la parábola demostró que se llevaba bien con los demás y esto le sirvió para el futuro. Esto nos enseña que aunque no estamos realizando prácticas nada honradas, es importante aprender a llevarnos bien con los demás y ser amables, ¿sí? Esto se conoce seglarmente como relaciones humanas o relaciones interpersonales. Pues, quién sabe si en el futuro nos volveremos a cruzar con las personas con las que hemos tratado anteriormente. Podemos decir que esto se conoce también como diplomacia, aprender a llevarnos bien con los demás. Y esto pues resulta beneficioso. De hecho, para algunos que llenan solicitudes para algún servicio en la congregación, como ser precursor o apoyar en algunas oficinas de traducción o en la construcción, algunas de las preguntas mencionan si el hermano o la hermana se lleva bien con los demás. Aún dentro de la congregación es importante aprender a llevarnos bien con los demás. Otro comentario. Es importante estar definidos como cristianos. Sí, últimamente se ha recalcado mucho eso. Y esto no significa adquirir más privilegios en la congregación y, por así decirlo, jactarnos por ello, sino estar definidos delante de Jehová. Esto es algo privado que cada quien tendrá que hacerlo. Y jamás permitir que el dinero o las posesiones materiales nos cambien. Sí, es patente que la Biblia habla del poder que ejercen las riquezas, sí, y es patente que muchos cristianos han sido transformados por el poder engañoso de las riquezas. A lo mejor no todos, pero una cantidad considerable se han dejado corromper por el poder engañoso de las riquezas, sí, pues nadie puede ser amigo de Dios y también de las riquezas, y tampoco las riquezas nos darán la salvación, como tampoco podríamos pensar que se puede comprar privilegios dentro de la congregación con dinero o a través de un intercambio de favores. En vez de eso, queremos usar nuestros bienes para apoyar la obra mundial y también ayudar a los más desfavorecidos, a los más necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los hermanos de escasos recursos que viajan
para servirle a Jehová, que viajan para apoyar la construcción, que viajan para asistir a las asambleas que tenemos durante el año, a los hermanos que viajan para dar discursos, ¿sí? Sin duda, Jehová y Jesús están al tanto de cómo usamos nuestros bienes y ellos van a recompensar nuestros esfuerzos. Otro comentario es que utilizamos nuestros recursos al predicar las buenas nuevas. También hacemos donaciones para la obra mundial de predicación, para la construcción y el mantenimiento de las instalaciones en las que nos reunimos. El punto es, sean grandes o pequeñas nuestras donaciones, Jehová y Jesús agradecen muchísimo que contribuyamos con alegría. Hay algunos ejemplos reales de hermanos que, por así decirlo, hacen amigos por medio de las riquezas injustas, es decir, usan con sabiduría práctica los bienes materiales que tienen. Por ejemplo, un hermano en Sri Lanka, él tiene una casa y un terreno y él permite que los hermanos celebren allí reuniones y asambleas y alojen a siervos de tiempo completo. Aunque esto le cuesta dinero, él ayuda mucho de esta forma a los hermanos que son pobres. En otro lugar donde no podemos predicar con libertad, los hermanos usan sus casas como salones del reino. Gracias a esto, muchos precursores y publicadores con pocos recursos tienen donde reunirse sin pagar un alquiler. Entonces, ahí está. Son formas prácticas. Hay muchas más, pero estos son algunos ejemplos reales. Otro ejemplo relacionado con ser fiel en lo mínimo y en lo mucho es que no es necesario atravesar pruebas severas para demostrar que confiamos en Jehová. Jesús dijo a sus discípulos, la persona fiel en lo mínimo es fiel también en lo mucho, y la persona injusta en lo mínimo es injusta también en lo mucho. Debemos aprender a confiar en Jehová en nuestras actividades cotidianas, obedeciéndole, aún en asuntos que tal vez parezcan triviales o de poca importancia. Cuando meditamos en los beneficios que se derivan de tal obediencia, la confianza en nuestro Padre Celestial se fortalece y nos faculta para afrontar pruebas mayores. Otro ejemplo práctico de ser fieles en lo mínimo y en lo mucho es dentro de la congregación, como mencionamos, aún en asuntos pequeños. Por eso, conviene que meditemos en las siguientes preguntas. ¿Coopero con los ancianos cuando nos piden que visitemos a los enfermos o que adiestremos a los publicadores nuevos en el ministerio del campo? ¿Acepto de buena gana las asignaciones que recibo para las reuniones y las preparo bien? ¿Hago caso cuando los ancianos dan instrucciones en cuanto a reservar asientos en las asambleas, en cuanto a nuestra manera de vestir y así por el estilo? ¿Coopero con los ancianos cuando nos piden que ayudemos a limpiar el salón del reino? ¿Coopero con los ancianos cuando nos piden que informemos prontamente nuestro servicio del campo o cuando nos piden que lleguemos a tiempo a las reuniones? Muchas veces ahí están los ancianos pidiéndonos nuestro informe y lamentablemente hay algunos que tienen la mala costumbre de no entregarlo, ¿sí? Piensan que no es necesario que ellos lo hagan por alguna razón y llegan a desarrollar cierta actitud necia y desobediente en cuanto a esto. Lamentablemente esto solo genera atrasos y tal persona refleja un serio problema espiritual que la pone en un gran peligro de desobediencia en asuntos mayores. Pues como ya aprendimos, si es desobediente en cosas tan pequeñas, imagínese cómo le irá a esta persona ante instrucciones mayores. Bueno, conviene que meditemos todos en esta información. Pues bien, queridos amigos y hermanos, ha sido un placer haber tenido esta consideración con ustedes. Les agradecemos mucho su visita. Esperamos que esto haya contribuido en su preparación para las reuniones. De todo corazón, oramos a Jehová y le pedimos que bendiga sus vidas, bendiga a sus familias, bendiga su congregación donde asiste. Sí, entonces reciban ese gran saludo, ese gran cariño
Muchas bendiciones entonces, y es así como finalizamos esta transmisión. Bendiciones a todos y hasta la próxima.